Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria al bendito Señor Jesús. El domingo pasado habíamos visto algo sobre esta introducción, sobre esta carta de Pedro, que vamos en esta introducción que ya, como dije anteriormente, nos va a llevar quizás 3 o 4 mensajes. Nos va a dar el entendimiento del por qué y el para qué el autor, en este caso Pedro, le escribió esta carta a una región geográfica donde había muchas iglesias, muchos creyentes que incluso estaban bajo persecución. Y si nosotros vamos a la primera carta de Pedro, ya en el versículo 1 nos encontramos que el mismo autor nos dice que él escribió esta epístola. Acompáñame allí a 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, donde dice claramente que fue escrita por el apóstol Pedro. Eso lo estudiamos el domingo anterior. Dice allí en 1 Pedro 1.1, Pedro, ahí se presenta, apóstol, ¿no? Su oficio de Jesucristo, sea enviado directamente por el Señor a los expatriados. Acá están, ¿no? Los que estaban en la dispersión. Dice, de la dispersión, y nombra 5 regiones, ¿no? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero ya vemos que en el primer versículo claramente el autor dice que esta carta le corresponde al apóstol Pedro. También vimos que Pedro, de los 12 discípulos que tenía el Señor, Pedro era el líder de ese grupo. Eso claramente está visto en los evangelios, en las listas donde aparecen los discípulos cuando el Señor los llama. Siempre Pedro aparece a la cabeza de esa lista. También vimos que Pedro era parte de una familia de pescadores allí en las costas del mar de Galilea, ¿no? Originalmente, ¿no? Pedro era de Betsaida, esa ciudad, luego se trasladó a Capernaum, una ciudad mucho más grande, ¿no? Que Betsaida, la cual es una aldea. También vimos que Pedro fue llevado a Cristo, ¿se acuerdan? ¿Por quién? Por su hermano Andrés. Su hermano Andrés fue quien lo llevó a Pedro a los pies de Cristo. Y también vimos, en este estudio que vimos el domingo anterior, que Pedro era casado, tenía esposa, y que su esposa lo acompañaba a Pedro durante su ministerio. Y también vimos que en los evangelios es claro y es notorio que el Señor Jesús, al escoger a Pedro, también lo escoge, entre otras cosas, obviamente, para enseñarnos a la iglesia, a los creyentes, a través de la vida de Pedro. El Señor nos enseñó varias lecciones espirituales. Y habíamos visto, y acompáñenme al libro de Mateo, habíamos visto, por ejemplo, en ese incidente allí en Mateo 16, versículo 13, que en ese incidente entre Jesús y Pedro, Mateo 16, verso 13, el contexto de ese pasaje es la confesión que hace Pedro ante la pregunta que le hace Jesús, y en ese incidente el Señor nos enseña a través de la vida de Pedro claramente que para entender las cosas espirituales, para entender y conocer y alcanzar a entender, ¿no?, la identidad del Señor Jesucristo, necesitamos la intervención de Dios. Fíjense allí en el verso 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y ahí está Pedro, ¿no? El vocero de los demás, ¿no? De sus consiervos. Dice el verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, es el Mesías, el ungido significa eso. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y fíjense la respuesta de Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre. Es decir, esto no fue producto de tu capacidad intelectual, Pedro.
¿no? Es lo que le está diciendo Jesús. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en ese incidente, como estudiamos el domingo pasado, este pasaje nos enseña que para entender las cosas espirituales y para entender la identidad de Jesús, de quién realmente es Jesús, necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Dios prenda la luz en nuestra mente en oscuridad, para que podamos alcanzar a entender las cosas espirituales. Si nosotros hoy leemos las Escrituras y las entendemos, es porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y nos ha traído la luz para que podamos entender, ¿no?, la revelación escritural de la palabra de Dios. Eso lo habíamos visto claramente el domingo anterior, pero también en el capítulo mismo, en este capítulo 16, pero si saltamos al versículo 18, fíjese lo que dice ahí Jesús. Y yo también te digo, le dice en esta conversación a Pedro, el Señor Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este versículo, en esta charla que sigue teniendo Jesús con Pedro, ¿qué le está revelando Jesús a Pedro? Le está revelando que en Él, en Jesús, la roca eterna, que es Cristo, Él va a edificar ¿qué? Su iglesia. Entonces vemos claramente que a través de Pedro en este incidente no solamente nos muestra esta lección espiritual de que para conocer las cosas de Dios necesitamos la intervención de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, en esta conversación que está teniendo Jesús con Pedro, Jesús revela que Él va a edificar ¿qué? Su iglesia. Y fíjese en el verbo que está usando ahí Jesús, verbo pasado, presente y futuro. ¿Qué dice ahí? Edificaré mi iglesia, verbo, tiempo, futuro. O sea, la iglesia no existía en el tiempo en el cual Jesús vino a la tierra. La iglesia no existió antes en el Antiguo Testamento. Nosotros no podemos buscar a la iglesia en el Antiguo Testamento porque no existía. La iglesia empezó a existir cuando nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo cuando desciende, funda, ¿qué? La iglesia de Cristo. Que ya Cristo en este incidente está revelando que Él iba a edificar la iglesia, y la iglesia es compuesta por ¿quiénes? Por pecadores que son traídos por el poder de Dios al arrepentimiento, pecadores a los cuales Dios les concede fe para que crean en Jesús y en su obra. Esas personas que se han arrepentido verdaderamente, genuinamente, esas personas que han creído y confiado en la obra de Cristo, nada más que en la obra de Cristo para la salvación de sus almas. Esas personas son las que componen la iglesia de Cristo a nivel universal, pero a nivel local también, como nosotros aquí, este pequeño grupo de personas que han creído en Jesucristo, que han creído en la obra y la persona de Jesús y se han arrepentido de sus vidas y de sus pecados. Esas personas componen lo que es esto, acá en este lugar, una iglesia local, se llama, de Cristo. Pero vemos claramente cómo en este incidente, ¿no?, Jesús revela que Él iba a edificar, Él iba a fundar su iglesia, la cual es también, cuando vamos a las cartas paulinas, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, nos enseña que la iglesia va a ser el cuerpo de ¿quién? La iglesia es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. O sea que si usted es un creyente en Cristo, lo cual implica que usted es parte de la iglesia, eso también implica que usted es un miembro del cuerpo de Cristo, lo cual conlleva una lección muy profunda y muy importante. Yo, hermanos, usted si es cristiano, yo si soy cristiano, soy miembro, soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Hay algo más santo que el cuerpo de Cristo? No. Por eso la Biblia y Pedro nos manda ¿qué? A vivir en santidad. ¿Qué nos dice Pedro en el capítulo 1, verso 16 en adelante? Sed santos, porque yo soy santo, citando un texto del libro de Levíticos. Nosotros somos llamados a vivir una vida como santa. Somos llamados a vivir una vida piadosa en medio de una sociedad impía. Por eso no nos tiene que extrañar que la gente se burle de nosotros. Es lo más lógico que tiene que pasar. Lo ilógico sería si la gente del mundo anda abrazada a ti
y riéndose junto contigo. Eso dejaría mucho que desear sobre tu cristianismo. Tiene que haber una hostilidad del mundo que no es cristiano, por el solo hecho de que nosotros debemos vivir una vida piadosa, una vida santa, lo cual implica que va a marcar una diferencia en el ambiente donde yo me mueva, sea mi familia o sea mi lugar de trabajo. Pero vemos también en ese incidente cómo el Señor Jesús, a través de esta charla que está teniendo con Pedro, el Señor revela la fundación de su iglesia. Si nos vamos al capítulo que sigue en Mateo, capítulo 17, verso 1, vemos otro incidente donde está Pedro también involucrado, y en este incidente el Señor nos va a revelar algo grandioso, algo impresionante. Capítulo 17, verso 1, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ese era el grupo más íntimo que tenía de los 12 Jesús. Tomó a Pedro, a Jacobo, o sea, a Santiago, y a Juan. Jacobo y Juan eran hermanos, junto a Pedro. Dice, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué pasó? Verso 2, y se transfiguró. Metamorfosis en el griego. Cambió de parecer Jesús. Los llevó a esos tres a un monte alto, y en ese lugar, ¿qué hizo Jesús? Se transformó, se transfiguró delante de ellos. ¿Delante de quién? De Pedro, de Jacobo y de Juan. Y resplandeció, acá nos da detalles Mateo, y resplandeció su rostro como el sol. El rostro de Jesús se transfiguró, cambió su fisonomía. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron, dice, blancos como la luz, no blancos como la nieve, aún mayor resplandor, como la luz, dice el texto bíblico. Verso 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces vemos claramente que en este incidente Cristo dio una anticipación de su futura gloria en su segunda venida. Esto es una probada, es un anticipo de cómo Él se va a manifestar en su segunda venida cuando se manifieste como lo que Cristo es. ¿Qué es Cristo? El Dios todopoderoso, lleno de autoridad y poder. Y Cristo en este incidente con Pedro y con Juan y Jacobo, sus hermanos, Él les da una probada, un adelanto de ese día glorioso cuando Jesús se manifieste en los cielos, en su segunda venida, tomar posición de su reinado en esta tierra. Cristo dio una anticipada de su futura gloria en esta transfiguración de su segunda venida, corriendo el velo de su carne. Es como que Él se despojó de su humanidad y mostró lo que realmente era Jesús, y es Jesús, que es el Dios eterno, el Dios viviente, que en ese momento estaba encarnado en un cuerpo humano. Ahora, si nosotros seguimos al capítulo 26, vamos a ver otra lección a través de Pedro que nos da el Señor Jesús. Capítulo 26 de Mateo, versículo 30. Acá encontramos a través de la vida de Pedro cómo el Señor nos da otra lección más. El título del pasaje es: Jesús anuncia la negación de Pedro. Estos mismos textos los podemos encontrar en los evangelios paralelos de Marcos y también de Lucas. Dice así el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, esto es después de celebrar la última cena pascual, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Quiénes son todos vosotros? ¿Con quién está Jesús ahí? Con los discípulos, ¿no? Y eso es lo que le está diciendo el Señor. Porque escrito está, dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso estaba escrito por el profeta Zacarías.
Entonces Jesús le dice, ustedes dentro de un tiempito corto, no va a quedar ni uno, me van a dejar solo, me van a abandonar, para que se cumpla la profecía dicha por Zacarías. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Y quién irrumpe? Está hablando Jesús. ¿Y quién irrumpe? ¿Quién salta? ¿Quién sino? Pedro. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Tenía confianza en sí mismo Pedro? ¿O no? ¿Confiaba en su poder Pedro? ¿En sus capacidades? Sí, totalmente, 100%. ¿Tú eres así? ¿Tú confías en ti mismo el 100%? ¿En tus capacidades? Pedro sí. A esta altura de su vida, sí. Hacía 3 años que estaba con el Señor, pero él seguía confiando ¿en quién? ¿En el Señor o en Él? En Él, el texto es claro. Verso 34, escuche la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, de cierto, que esta noche, Pedrito querido, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y lo negó 3 veces. La primera lo negó y la segunda 2 veces que lo negó a Jesús, lo negó con maldición. No solamente que lo negó, lo maldijo que no lo conocía, cuando vio que su vida corría peligro. Pero Jesús proféticamente le adelanta lo que le iba a suceder. A su ego lo que le iba a suceder. Por eso Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, no mañana Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, escuchen, Pedro respondió, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Jesús, ¿qué le había dicho? Que lo iba a negar. Y él que dijo, estás equivocado, Señor. Señor, tú no me conoces todavía, por lo visto. Si yo te digo que no te voy a abandonar, aunque corra peligro de muerte, no te voy a abandonar. Te lo digo yo y te lo firmo que soy Pedro. Pero el Señor que le había dicho, me vas a negar, no una vez, 3 veces me vas a negar. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. Todos conocemos la historia. ¿Qué sucedió? Los otros 10 desaparecieron, ni tiempo a negarlo, y Pedro, que se quedó un poquito más, lo terminó negando y con maldición. Ahora, ¿qué aprendemos? ¿Qué lección espiritual nos da este incidente de Pedro y su confianza en sí mismo? Obviamente que en este incidente con Pedro el Señor nos enseña, obviamente se entiende porque lo podemos leer en el pasaje. ¿A qué nos enseña el Señor? A no confiar en nuestras propias fuerzas, a no confiar en nuestras capacidades, sino a confiar en la soberanía y en el poder ¿de quién? De Jesús. ¿En quién tenemos que confiar? En la soberanía, lo que implica que Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo detalle mínimo o máximo, todo tiene el control Dios, no solamente de toda su creación, sino que Dios tiene el control de tu vida. Tu vida está en sus manos si tú has confiado en Cristo por la fe para la salvación de tu alma. Tu vida está en sus manos y Él tiene el control de todo. Esto implica que Él monitorea tu vida todo el tiempo. Y las situaciones a veces difíciles que tenemos que atravesar, sean cual sea, todo está bajo el propósito de Dios. Tú confía en Dios. Nunca dejes de confiar en la palabra de Dios. Y cuando estés en una situación que no entiendes, que no comprendes, tú simplemente entrégate a los brazos de Jesús y confía en Él. Y si tienes que orar y ni siquiera tienes palabras para decir por la angustia que inundó tu alma,
simplemente quédate en silencio y dile, Señor, ayúdame porque no doy más. Eso significa seguir confiando a pesar de todo en la soberanía y en el poder de Dios. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de Éfeso en su carta allí en Efesios 6:10? Fortaleceos, le dijo Pablo a los efesios, a un grupo de creyentes, a una iglesia como nosotros. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la de ellos. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas, las fuerzas obviamente del Señor. Y el Espíritu Santo y la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros, los creyentes, y la palabra de Dios que conocemos y tenemos en nuestras manos, es la fuente de poder para mantenernos en pie en los momentos de dificultad. Pero veamos esto sobre la confianza. Veamos un proverbio. Acompáñame, Proverbios 3. Proverbios 3. Libro de Proverbios, capítulo 3. Después del libro de los Salmos, seguido se va a encontrar con el libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón. Proverbios 3, versículo 5, que nos dice allí Salomón. Proverbios 3, verso 5, dice, fíate. ¿Qué significa esa palabra fíate? Confía. No tenemos que ir a la universidad para saber el significado. Fíate ¿de quién? De Jehová. Fíate del Señor, fíate de Jesús, fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, no dejes nada fuera. Entrégate en confianza a tu Señor totalmente. Entrega tu vida al Señor. No tengas temor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no, la contraparte está acá, ¿no? Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia capacidad, en tu propia fuerza. No te apoyes ahí. Confía en el Señor, comienza diciendo el verso 5. Verso 6, reconócelo en todos tus caminos. Involucra a Jesús en todas tus cosas. Aun cuando salgas a hacer los mandados, dile, Señor, acompáñame, cuídame en el viaje de ida y de regreso. Señor, ayúdame a hacer la mejor compra. Dame entendimiento para comprar mejor y de esa manera yo poder defender mejor mi dinero. Aún en las pequeñas cosas insignificantes, involúcralo al Señor, porque cuando hagas eso, lo que estás demostrando es que tú confías 100% tu vida al Señor. Cualquier cosa que hagas, hermano, involúcralo al Señor, habla con Él, pide su ayuda. Verso 6, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, tu camino. Si estás yendo y apartándote, Él te va a acomodar. Pero la clave es confiar en Él. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata realmente una relación con Dios? ¿De qué se trata? De confiar. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que creamos en Él. ¿La salvación por qué medio es? ¿Por las obras? ¿Por mis capacidades? ¿O la salvación es por qué? Por gracia, pero ¿es por qué? Por fe. ¿Y qué significa fe? Creerle a Dios. Eso significa tener fe en Dios, creerle a Dios. ¿Y dónde está lo que Dios me ha dicho o me dice? En la Biblia. Tener fe en Dios significa creer todo lo que dice su palabra. Eso precisamente fue lo que hizo Abraham. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? ¿Una gran hazaña hizo Abraham? No, simplemente Abraham le creyó a Dios. Cuando Dios le dio su palabra, Abraham la creyó. ¿Qué tienes en tus manos? La palabra que creyó Abraham. ¿Qué tienes que hacer?
lo mismo que hizo Abraham. Y si tú le crees a Dios, el resultado va a ser el que tuvo Abraham. Será contado por justicia. O sea, tú entrarás al cielo. Pero todo se trata de confiar en el Señor. Vengamos al Nuevo Testamento, a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Y fíjese el ejemplo del apóstol Pablo durante su ministerio. Segunda de Corintios capítulo 1, a partir del versículo 3, ese contexto es donde Pablo les escribe sobre las aflicciones que él ha sufrido por predicar y llevar el evangelio de Cristo en ese mundo antiguo greco-romano. Ese es el contexto donde vamos a extraer un texto, un versículo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 9. Escuche, Pablo está dando su testimonio sobre las aflicciones que él ha sufrido por predicar el nombre de Cristo. Dice allí, pero tuvimos, dice Pablo, en nosotros mismos sentencia de muerte, ¿no? Eso era a raíz de las tribulaciones que él padecía cada vez que llegaba a cierto lugar predicando el evangelio. Siempre lo esperaban cárceles, azotes, pedradas, todo lo que recibía Pablo por predicar a Cristo. Eso es lo que está hablando Pablo. Verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo entendió que todas esas tribulaciones que él padecía tenían un propósito. ¿Cuál era? Que él confiase ¿en quién? En Dios, y no en él mismo, en su fuerza y en su capacidad. Entonces, volviendo al incidente de Pedro, ¿Pedro en quién confiaba? Cuando el Señor le dice, cuando llegue la hora, todos me van a abandonar. Pedro irrumpe y dice, no, Señor, todos te podrán abandonar, menos yo. Inclusive estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, pero no te dejaré. Y eso que Jesús le había dicho, Pedro, mira que en esta noche, no mañana, en esta noche, 3 veces me vas a negar y 2 de ellas con maldición de que me conoces. Y si nosotros vamos al registro bíblico, ¿no? En Juan, también en Mateo, vamos a encontrarnos con esas maldiciones que hizo Pedro para proteger su vida, maldiciéndolo al Señor Jesús, de que no lo conocía. Pero el Señor ya se lo había anticipado. Venga conmigo a Isaías 40, profeta Isaías 40, y la lección es clara, hermanos, en el incidente con Pedro. La lección espiritual es clara para nosotros hoy. No confiemos en nuestras fuerzas, confiemos en las fuerzas del Señor. La Biblia es clara en ese punto. Isaías 40, versículo 31. Hay una promesa aquí para aquellos que confían en el Señor, aquellos que ponen toda su confianza ciegamente, 100% en el Señor Jesús y en el poder de sus fuerzas. Versículo 31 de Isaías 40. Dice, pero los que esperan en Jehová, ese esperan implica ¿qué? Confianza. Confianza en la palabra de Dios. ¿Esperan en qué? En la palabra de Dios. Esperan en Dios. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiénes? Los que esperan, los que confían no en sus propias capacidades, sino en el poder de Dios. Esas personas tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que confían en el Señor. Si tú confías en tus fuerzas, te cansarás y llegará un momento que no podrás seguir corriendo y vivirás fatigado, vivirás estresado. Ni hablar en estos tiempos como está la sociedad. O no hay gente estresada, o no hay gente ya que no quiere seguir más. 2 por 3 escuchamos suicidios, gente que ya le pesa vivir. Todo eso es consecuencias de no tener un Dios en quien confiar.
Y hay un Dios de amor y misericordia que sigue llamando a través de la predicación de sus hijos, a través de la predicación de su iglesia, diciéndole al pecador, ven a descansar en Jehová. Ven a renovar tus fuerzas en Jehová de los ejércitos. Pero lamentablemente sabemos la respuesta de la gran mayoría de los pecadores. ¿La respuesta cuál es? La respuesta de Pedro. Yo puedo. Pero tenemos que confiar. Esa es la lección que nos da el incidente de Pedro allí en Mateo 26 con el Señor Jesús. Además, Pedro era el vocero de los 12 apóstoles, como lo vimos ahí, ¿no? Jesús está diciendo, va a llegar el momento que todos me van a abandonar. ¿Y quién irrumpe? Pedro. No irrumpió Jacobo, no irrumpió Juan, sino Pedro, porque obviamente los evangelios muestran claramente que Pedro era el vocero de los apóstoles, ¿no? De sus consiervos, de los discípulos. ¿Y qué hacía Pedro? Expresaba claramente los pensamientos de sus compañeros y también las preguntas de sus compañeros, como también las de las suyas propias. Además, los evangelios narran los triunfos de Pedro, como cuando él que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también los evangelios narran claramente las debilidades y las caídas de Pedro. Acompáñame a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos a ver otro incidente y vamos a recoger otra lección espiritual que el Señor nos da a través de la vida de Pedro. Juan, capítulo 21, Evangelio de Juan, capítulo 21, y lo vamos a ver a Pedro diciendo algo de forma impulsiva. Porque algo que caracterizaba el carácter de Pedro era eso. Él no era una persona muy pensante, era explosiva. Era explosiva y no medía las consecuencias. Y eso es una lección que también tenemos que aprender. A pensar, a contar hasta 10 antes de responder. Porque a veces, por no pensar, por actuar impulsivamente, decimos cosas que no tenemos que decir. Y eso en toda área, hermano. En nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras relaciones con amistades o como hermanos también. Tenemos que acostumbrarnos a ¿qué? A tomarnos el tiempo para contestar, a no ser impulsivo. Bueno, Pedro tenía ese defecto, era una persona muy impulsiva. Y acá lo vemos en este incidente, ¿no? De Juan 21. Jesús ya ha resucitado. En este contexto Jesús ya resucitó. Dice el capítulo 21, verso 1, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Este es el mar de Galilea, otro nombre para el mar de Galilea. El mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, estos son los hermanos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y unos 2 de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Cuál era la profesión de Pedro antes que el Señor lo llamara? Pescador. Después que el Señor lo llamó, ¿qué hizo Pedro? Dejó todo, lo que quiere decir, dejó su oficio y se entregó al servicio del Señor durante 3 años. El Señor ha sido crucificado, ha muerto. A Pedro le habían dicho que había resucitado. Él fue corriendo a la tumba, estaba vacía, pero todavía el Señor resucitado él no lo había visto. O sea que en su corazón había dudas. Y él estaría pensando, mi maestro, mi Señor fue crucificado, alguien dijo, mujeres dijeron que lo vieron resucitado, yo no lo he visto, así que bueno, acá estamos en el mar de Galilea, supuestamente el Señor nos dijo, quédense ahí, que yo me voy a manifestar a ustedes. El Señor no aparecía. ¿Y qué hizo Pedro? Muchachos, volvamos a la vida que teníamos antes. Eso es lo que está diciendo Pedro en el versículo 3. Simón Pedro les dijo a sus otros consiervos, voy a pescar. ¿Y qué dijeron los demás? Pedro era el líder. ¿Qué dijeron? Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo el Señor Jesús en San Juan 15, en este mismo evangelio? No me escogiste, le dijo a sus discípulos,
no me escogisteis vosotros a mí. Les dijo Jesús, yo los escogí a vosotros. Tú que estás aquí, yo que estoy parado aquí, no lo escogí al Señor. El Señor un día, por amor y misericordia, en su soberana voluntad, me escogió para salvación. Y cuando te escogió el Señor, hermanos, te escogió para que Él sea la prioridad en tu vida. No tu familia, no tu trabajo, nada, absolutamente nada puede ocupar el primer lugar en tu vida, que no sea el Señor. Pero aquí a Pedro lo vemos, que el Señor no se manifestó. Pedro le ha dicho, acá esto se terminó todo, a este lo mataron, de resucitar me parece que no era tan así, así que muchachos, ¿saben qué? Yo voy a volver a la pesca, mi oficio. Yo tengo que ganar dinero, tengo una esposa, no dice el texto bíblico si tenía hijos, pero dijo, vuelvo a lo mío. Y aquellos que lo escucharon, ¿qué dijeron? También pescadores de oficio, volvamos de nuevo a nuestro antiguo oficio. Lo que pasó que no pescaron nada. Sigue diciendo el verso 4, cuando ya iba amaneciendo, o sea, tuvieron toda la noche en el mar de Galilea, no pescaron nada. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, ahí aparece el Señor. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Obviamente, si no habían pescado nada. Verso 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿El Señor es soberano o no? Es soberano. Él le dijo, tiren la red allá. Y quiso el Señor, dio un mandato a los peces que fueran ¿a dónde? A donde fue la red. Porque ¿quién maneja todas las cosas? ¿Quién maneja todo? Dios. Este es otro caso claro de la soberanía de Dios. Verso 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan, el autor del Evangelio. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. ¿Qué le susurró Juan a Pedro? Es el Señor. Intuición tuvo el corazón de Juan porque amaba a Jesús. Es el Señor. ¿Quiso Simón? ¿Quiso Pedro? Cuando oyó que era el Señor, ¿cómo es Pedro? ¿Impulsivo? Acá lo vemos de nuevo. ¿Qué hizo Pedro? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos, más o menos 100 metros de la orilla. Fíjense que Pedro, tan impulsivo que fue, que se olvidó de sus compañeros, de lo que venían trabajando para sacar la red llena de peces, se olvidó de todo, se largó al mar a nadar para llegar a la orilla. Y si seguimos leyendo, fíjense que en el versículo 15 hay un título, dice, apacienta mis ovejas. Es ahí cuando, ¿qué hace el Señor Jesús con Pedro? Lo restaura. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Y en este incidente Jesús le va a preguntar 3 veces a Pedro si lo ama. Y si lo ama verdaderamente, ¿cuál es el encargo que le hace el Señor a Pedro? Apacienta mis ovejas, Pedro. Cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas. Pedro, tú no tienes nada que hacer con la antigua vida. Yo te escogí. Este es tu nuevo oficio, pescador de hombres, ya no de peces. Si el Señor te escogió, tú tienes un nuevo oficio que tiene que ser prioritario en tu vida. ¿Cuál es ese oficio? Somos llamados a ser pescadores de hombres. Tú, Leo, en tu trabajo, en tu taller, tira la red todo el tiempo. Yo en mi trabajo tengo que tirar la red todo el tiempo. Y cada uno de nosotros, donde nos movemos, todo el tiempo tenemos que tirar la red para pescar hombres a través del poder del Evangelio que le tenemos que predicar. Ese es tu oficio prioritario.
desde el día que el Señor te llamó. Te llamó para que seas pescador de hombres, en primer lugar. Yo no estoy diciendo que no tienes que trabajar. Yo te estoy hablando de prioridades, las cuales una vez que el Señor nos llamó, han cambiado. Las prioridades principales, número uno en nuestras vidas, es la de predicar el Evangelio, lo que significa echar las redes para pescar almas para el reino de los cielos. En este mar que es la sociedad donde vivimos, pero vemos claramente en ese incidente donde Pedro de forma impulsiva dice en el verso 3, voy a pescar, voy a mi antiguo oficio. Y obviamente que en obediencia a su líder, los discípulos dijeron lo mismo, vamos también, dice el verso 3, nosotros contigo. Y eso es claramente lo que nos enseña esta historia. Aquellos a quienes Jesús llamó a ser pescadores de hombres, debemos ser hasta que el Señor nos lleve, así sea en el rapto o así sea dejando este mundo, debemos ser pescadores de hombres. Acuérdense que eso se lo dijo, venga conmigo Mateo 4, versículo 19. Esa afirmación clara que les dio Jesús a sus discípulos. Mateo 4, versículo 17 de Mateo 4, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje del reino de los cielos para el pecador. ¿Cuál es el mensaje para el pecador? Con mucho amor, con mucha dedicación de parte nuestra, pero el mensaje ¿cuál es? Arrepentite y cree en Jesús. No es el mensaje, vení a la iglesia que Dios te va a mejorar todo. Ese es un falso mensaje. Eso no es bíblico. El mensaje es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Verso 29, y les dijo, venid en pos de mí, o sea, es decir, síganme, y os haré ya no pescadores de peces, sino de ¿qué? De hombres. Y eso es lo mismo para nosotros, para cada persona que el Señor sigue llamando en estos tiempos. El Señor te dije, deja esa prioridad y ahora la prioridad es esta. Yo te he escogido, te he salvado para que sigas siendo un pescador de almas perdidas. Claramente. En el incidente de Juan que vimos recién, Jesús no les permitió volver a sus antiguas prioridades. ¿Sí? Y nosotros no hagamos lo que hizo Pedro. Aprendamos la lección que el Señor nos da a través de Pedro. No volvamos a poner las antiguas prioridades. Ahora tenemos otras prioridades. Y si hasta el día de hoy no las habías puesto a las prioridades del reino en primer lugar, a partir de hoy el Señor te está diciendo en esta exposición de su palabra que es tiempo ya de que pongas las prioridades del reino en primer lugar en tu vida, en obediencia a su palabra. Esto significa que para aquellos hermanos que por la gracia de Dios han sido traídos a Cristo para salvación, como escribió Pablo en 2 de Corintios 5:17, ¿qué dice allí? 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué más dice? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son nuevas. Nuevas prioridades, nuevos objetivos, nuevas metas. ¿Cuál? ¿Las mías? No. Ahora las del Rey del Reino, es decir, las de Jesucristo. Y por hoy vamos a ver la última lección. Ya que estamos en Mateo, vayamos al capítulo 14. Otro incidente con Pedro y otra lección espiritual que el Señor nos da a través de la vida de Pedro. Mateo 14, versículo 22. Y el título de esta porción es Jesús anda, es decir, camina sobre el mar o las aguas. Mateo 14, versículo
22. Dice allí: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, o sea, se llenaron de estupor, de miedo, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, o sea, gritaron en medio de la barca y en medio de las olas y del mar y del viento. Verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28, ¿quién puede ser el primero? ¿Quién? Pedro. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, en otras palabras, si es cierto que eres tú, Señor, mándame que yo camine sobre el mar, sobre las aguas. Verso 29, ¿y qué le dijo Jesús? El Señor dice: vení, ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano sobre él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué lección nos podemos tomar de este incidente de Pedro? La lección es la confianza en la palabra de Jesús. La confianza en el libro que tienes en tus manos, que contiene la palabra de Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesús ante la petición de Pedro? De que si era él, lo mande que camine sobre el mar. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la palabra de Dios, de Jesús? ¿Cuál fue? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Fue. ¿Pedro confió en la palabra de Jesús? Sí. Confió en la palabra de Jesús. Y eso es algo que una lección importante para nosotros. Debemos confiar en el escrito, hermano, de la palabra de Dios revelada. Por eso tenemos que darle identidad, importancia plena y absoluta al estudio de la Biblia, a la memorización de las Escrituras, a la meditación de las Escrituras. No tiene que ser un pesar reunirnos 1 hora y media o 2 horas para estudiar la Biblia como iglesia, como comunidad. Tiene que ser una bendición estar delante de la palabra de Dios, escuchar y recibir la palabra de Dios. Porque debemos confiar en esa palabra. Nuestra vida, Leonardo leyó hoy en la lectura devocional en Mateo 7, donde Jesús dio un ejemplo sobre 2 personas que edificaron. Una edificó sobre la roca es Cristo, la roca es la palabra de Dios. La persona que edificó su vida, la persona que llevó su carácter a la palabra de Dios para ser transformada, cuando vinieron los vientos de problema, los vientos de dificultad, esa vida se mantuvo firme, esa familia se mantuvo firme porque estaba edificada en la palabra de Dios, que es la roca. Las otras personas que edificaron en la arena, lo cual implica edificar no en la palabra de Dios, sino en la filosofía humana de la vida. Cuando vinieron los problemas, la familia se desboronó, la familia se quebrantó, se rompió. La importancia de confiar en la palabra de Dios. Y Pedro, ante la palabra de Jesús, simple de ven. Pedro creyó en esa palabra, y cuando Pedro creyó en esa palabra, ¿qué pasó cuando bajó de la barca? ¿Se hundió? No, caminó. ¿Cuál fue lo negativo de Pedro? Desenfocarse de Jesús.
Cuando él dejó de mirar a Jesús y miró las olas y el viento embravecido, cuando él quitó los ojos de Jesús, él se empezó a hundir. Lo cual implica, él se empezó a hundir en los problemas de la vida. Él se empezó a ahogar en las dificultades de la vida diaria. El autor del libro de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En dónde? En Jesús. Y sigue diciendo, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Quién es el autor y el consumador de nuestra fe? Jesús. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestro enfoque todo el tiempo? ¿Dónde tiene que estar? En Jesús. ¿Y cómo hago eso realidad? La Biblia. Tú tienes que estar enfocado en las palabras de Jesús, las cuales están contenidas en la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios, dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Nuestras vidas como cristianos tienen que estar enfocadas en la palabra de Dios, en las palabras de Dios, en las palabras de Jesús. Cuando nosotros nos desenfocamos de la palabra, cuando nosotros nos apartamos de la palabra por 2 o 3 o 4 o 5 días, aquellos que lo hemos padecido sabemos la diferencia. Cuando dejamos de tener comunión con la palabra de Dios, nos empezamos a enfocar en los problemas de la vida. Y esos problemas de la vida los vemos cada vez más grandes, hasta el punto de que vemos que nos van a tapar y nos van a devorar. Pero mientras nosotros sigamos enfocados en Jesús, o sea, en su palabra, los problemas de la vida van a ser vistos como algo que se puede superar, porque no estoy luchando en mis fuerzas, tengo al gigante de mi lado. Y esa es la lección que nos da este incidente de Pedro caminando sobre las aguas. Hermanos, la fe verdadera siempre está cimentada. La fe verdadera siempre está apoyada en la persona, en la obra de Jesús. La fe verdadera está cimentada, basada en la persona y en la obra del Hijo de Dios. Ahí tiene que estar puesta tu confianza, tu fe en Jesús, lo cual implica en la palabra de Dios. Ahí tiene que morar y descansar tu vida. No puedes ser un cristiano victorioso si no tienes comunión con la palabra de Jesús. Si vives apartado de la palabra de Jesús, no puedes ser un cristiano victorioso. Todo lo contrario, serás un cristiano derrotado todo el tiempo, amargado todo el tiempo y lleno de problemas todo el tiempo. La clave es esa. La fe verdadera siempre tiene que estar basada, cimentada en la persona y obra de Jesús, para enfrentar las tormentas de la vida. Y también aprendemos el final del incidente con Pedro, cuando él se estaba hundiendo. ¿Qué hizo Pedro? ¿Se ahogó? ¿Qué expresó? Señor, ayúdame. Y eso tenemos que aprender también. Cuando veamos que alguna circunstancia nos supera, cuando veamos que no le encontramos la salida a tal o cual situación, no sigas amargado en esa situación. Simplemente tienes que arrodillar tu corazón y decirle, Señor, ayúdame. Para eso el Señor está ahí, para eso tu vida está en sus manos. ¿Qué hizo Pedro? Señor, ayúdame. ¿Qué hizo el Señor? ¿Lo dejó? ¿No lo escuchó? ¿Qué hizo el Señor? Extendió su brazo, lo sostuvo y lo levantó. Y eso es lo que el Señor va a hacer siempre cuando tú acudas a Él. Esa es otra lección que nos enseña, que Dios siempre va a estar ahí, como estuvo con Pedro, para levantarnos. Siempre va a estar ahí para recurrir en nuestra ayuda. No lo dudes. Hay muchas más lecciones que el Señor nos da a través de la vida de Pedro, pero por tiempo obviamente no podemos explayarnos en ellas. Pero qué hermoso, hermanos, las lecciones que el Señor nos da y nos dio a través de este hombre, de este pecador que el Señor escogió para que sea su discípulo y luego su apóstol. Y este hermoso hombre llegó a escribir 2 cartas y una de ellas es la que empezamos a estudiar. Y es tan rica, tan abarcativa,
que nos va a bendecir grandemente cuando ya entremos de lleno a estudiar los versículos y los capítulos de esta carta. Pero ya tenemos un panorama sobre la vida y la obra de este hombre a quien Dios escogió, solamente por gracia, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia, hermanos? Seamos, en primer lugar, creyentes activos. Seamos, en primer lugar, creyentes activos en cuanto al servicio al Señor, en cuanto al servicio a la iglesia del Señor. Pedro, de entre tantos puntos negativos, tenía uno positivo. ¿Cuál era? Que era activo. Él siempre estaba en primera fila para hacer algo, para contestar algo, para hacer algo, pero él estaba. Tenemos que aprender esa lección de Pedro, en lo positivo. Seamos activos en cuanto a servirlo al Señor, en cuanto a servir su iglesia. En segundo lugar, tengamos la actitud que tuvo Andrés, su hermano. ¿Qué hizo su hermano Andrés con Pedro? Lo llevó a Cristo. Pregúntate, ¿a cuántas personas has llevado a Cristo? ¿A cuántos pecadores le has presentado el Evangelio? ¿A cuántos pecadores estás discipulando? Andrés lo trajo a su hermano a Cristo una vez que él lo vio a Cristo. No esperó, no dudó, lo llevó a su hermano. Es otra lección que podemos aprender en esta introducción. Y aprendamos, en tercer lugar, como Pedro, a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar en la providencia de su Espíritu y de su palabra. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo que habita en nosotros y tenemos que confiar en la palabra de Dios que el Espíritu Santo ha escrito para nosotros. Esa tiene que ser la fuente de nuestra fortaleza. Pero como Pedro, no aprendamos a confiar en nuestras propias capacidades, en nosotros mismos, sino en la providencia de Dios. ¿Qué enseñó Jesús en Mateo 6, versículo 31 en adelante? Al final de esa exposición Jesús dice: buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Y todo lo demás te será añadido. No busques la añadidura, esa es providencia de Dios. Tú busca el reino de Dios. Si hay algo que tú tienes que buscar, es el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? En ese libro que tienes en tus manos. Llénate del reino de Dios, llénate de los principios, de los mandamientos de Dios, para que transformen tu vida, para que te hagan a ti una vida en potencia, para predicar y anunciar el nombre de Cristo a aquellos que no lo conocen. Y deja la añadidura. ¿Cuál es la añadidura? Lo que tú tienes que vestir, lo que tú tienes que comer, lo que tú necesitas en esta vida física, déjalo, que tu Padre prometió añadirlo. ¿Estás pasando hambre? Hoy. ¿No tienes nada? ¿Estás a la intemperie? ¿No tienes trabajo? ¿No tienes nada? ¿Estás como un mendigo, como un indigente tirado en la calle? Yo sé que no. Todo lo que tienes es la añadidura de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Y si Él quiere, en su voluntad, te dará el doble o el triple. Si Él quiere, conforme al trato que Él tenga contigo o conmigo, lo cual es personal e individual. Pero lo que sí, tanto tú como yo, tenemos algo que hacer primero: buscar su reino. ¿Cuánto? Todos los días. Hoy, ¿qué viniste a hacer? A buscar su reino. Cuando te vayas, sigue buscando su reino. Mañana cuando te levantes, sigue buscando su reino. Olvídate de la añadidura. De eso se encarga papá. Y papá es lo suficiente poderoso para sostenerte. Dice el Salmo: no he visto justo desamparado, y no he visto, dice David, su simiente que ande mendigando. No he visto, dijo David, y nosotros podemos agregar: y no lo veremos,
porque el que lo prometió es Dios, y Dios no es hombre para mentir. Amén. Póngase de pie, hermano, y vamos a darle gracias al Señor por su enseñanza y su palabra. Padre, gracias, Señor. Oh, qué bendición escuchar tu palabra. Qué bendición, Señor. Cómo reconforta nuestra alma, nuestro espíritu, cómo nos fortalece, cómo nos anima, pero también cómo nos exhorta de una manera positiva, Señor, para que cambiemos lo que tengamos que cambiar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por oír y entender tu palabra, gracias por esa bendición que no tiene comparación alguna, Señor, con ninguna cosa de este mundo físico. El poder estar expuesto, el poder recibir tu palabra, no hay regalo más hermoso que recibir la palabra de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por darnos entendimiento y comprensión. A ti sea la gloria, Padre, a ti sea la gloria, Jesús, y a ti sea la gloria, Espíritu Santo. Señor, bendice tu iglesia que está aquí presente, que hoy se ha reunido una vez más. Bendícela, Padre, tú conoces a cada uno de ellos. Tú conoces sus necesidades espirituales en primer lugar, pero también físicas y materiales. Conforme, Padre, a tu voluntad, provéeles en su necesidad. Protégelos a cada uno de ellos, Señor. Protégelos de la tentación y protégelos del enemigo. Señor, fortalécelos en sus vidas espirituales. Y que tu palabra que tú hoy les has hecho oír, esa palabra quede guardada, atesorada en sus corazones, y no permitas que el enemigo la robe, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.